Bien, y en esta mañana, Lorena, más temprano les contaba que íbamos a estar recibiendo con mucho gusto al ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Por favor, un placer. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero vamos a comenzar con este lanzamiento del Premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural, una propuesta que, bueno, uno imagina, busca reconocer determinado tipo de acciones. Bueno, vamos a conocer detalles de en qué consiste y qué es lo que justamente pretende premiar este galardón. Bien, en la semana pasada presentamos en el ámbito del Palacio Legislativo junto a la Vicepresidenta de la República esta iniciativa que es la reedición de un premio. Este premio ya existía en el año 91, se había dejado, se descontinuó en el tiempo y bueno, es la nueva presentación, digamos, de este Premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural. Ahí comienza, producto de aquella ley, de aquel decreto, el concepto Uruguay Natural, mucho antes de que se transformara en marca país, mucho antes de que se utilizara el Ministerio de Turismo. O sea que estamos a 30 años, ¿no?, de utilizar ese concepto. Y parte de lo que venimos haciendo en el Ministerio de Ambiente es lo que llamamos la recuperación del concepto ambiental de la marca Uruguay Natural. Entonces, en un país que nosotros creemos está llamado a ser un productor natural de alimentos, que debe consolidarse en ese sentido, bueno, este premio busca precisamente reconocer, ¿verdad?, y promover acciones. Reconocer lo que se hace a lo largo y ancho del país, porque el ambiente es tarea de todos y está bien que el gobierno asume la responsabilidad que el Estado tiene generando un Ministerio de Ambiente y es a nosotros quienes nos cabe la responsabilidad desde el punto de vista del Estado, pero no solo es el Estado, no solo es el gobierno, sino que hay múltiples actores y hay múltiples actores que están haciendo cosas y que muchas veces no se conocen. Entonces, y nosotros estamos tratando de mostrar eso desde el Ministerio en las recorridas que hacemos por el interior, incluso en Montevideo, estamos mostrando qué está haciendo, por ejemplo, los actores privados con respecto al ambiente, cómo se vienen transformando, cómo se vienen adaptando, cómo vienen invirtiendo para tratar de que su actividad sea sostenible. Entonces, ahí está, para que la gente sepa qué prácticas se van a reconocer. Bueno, aquí, por ejemplo, este año sí, ya volvemos a tener cianobacterias, ¿no? Y surge todo el tema del uso de agrotóxicos. No es solo tema de Uruguay, sino de los cauces que vienen. Llovió mucho, hizo calor, sí, pero bueno, tenemos las cianobacterias y nos preocupa. ¿Qué prácticas? Bueno, nosotros lo que vamos acá hay cuatro. Para empezar, las bases están disponibles en nuestra página web. Es decir, deben inscribirse aquellos que estén interesados en participar del premio, ¿no? Tienen un tiempo para hacerlo y el 4 de junio, el viernes 4 de junio, vamos a estar entregando el Premio Nacional de Ambiente, lo va a estar entregando el Presidente de la República. Hay 4 categorías, ¿no?, que son empresas, como decía recién, pero además ONG, gobiernos locales y centros educativos. En esta edición, en esta primera reedición, digamos, son esas las 4 categorías. Deben inscribirse, llenar el formulario, presentar todo lo que allí se les solicita y luego un jurado que además del Ministerio de Ambiente integra el Ministerio de Industria, el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República, se eligen los ganadores, ¿no? Y básicamente lo que se va a hacer es el reconocimiento público a la tarea que esta ONG, que esta empresa, que este centro educativo, que este gobierno local realice, ¿verdad?, porque son las categorías que tenemos, en preservación del medio ambiente y en actividades de desarrollo sostenible. La idea es poner en valor esas prácticas y promover otras, ¿no? Esa es básicamente la idea de este premio, que va a ser anual. Hay que inscribirse. Hay que inscribirse. Hasta el 30 de abril hay tiempo. Hasta el 30 de abril. El link está en nuestra página web, claro, que es ambiente.gov.uy. Allí ingresan y está el link que los deriva directamente a llenar los formularios. Esto es fundamental para que quienes nos estén viendo en este momento no crean que es una evaluación que hará el Ministerio, sino que hay que presentarse. Deben postularse, exactamente. Allí deben postularse. En las bases, imagino yo, debe haber una descripción de por qué yo considero que mi ONG, mi centro educativo o mi empresa puede calificar. Exactamente, van llenando y ahí van respondiendo las preguntas que están en el formulario y también hay una casilla de correo para que hagan las consultas de aquellos que no entiendan o para profundizar en algún tipo de información. Allí los vamos a estar esperando y con gusto. Es parte de las actividades que aparte la ley de urgencia que crea el Ministerio nos da como competencias, es decir, tratar de promover precisamente la conciencia ambiental en el país y la educación ambiental. Otra cosa que estamos comenzando, que ya lo lanzamos y lo presentamos, pero que comienza efectivamente, es el próximo sábado la red de promotores ambientales. Convocamos en su momento hasta el 30 de enero a todas aquellas personas, lo anunciamos acá en Canal 10 en la última visita, anunciamos
llamamos a todas aquellas personas con inquietudes ambientales en todo el país a que se inscribieran en un formulario. Sin mucha más promoción se anotaron en el entorno de 800 personas que van a participar de jornadas en todo el territorio nacional, ¿no? Son jornadas presenciales. Comenzamos el próximo sábado en el Auditorio de Antel, aquellos que se inscribieron, la primera tanda, digamos. Hay toda una jornada que va desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que pretende nivelar y formar a estos promotores ambientales que vamos a tener, es nuestra aspiración, en un tiempo formados y desparramados en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces también esa es una acción que busca a la formación, digamos, en materia ambiental, que escapa al lado formal. En el lado formal también hicimos cosas. Acordamos con Robert Silva incluir la materia ambiente y desarrollo sostenible, es la 01, ¿verdad? Materia transversal en primaria y educación media. Los muchachos van a recibir en su currícula esta formación, pero esa es la educación formal, pero fuera de la educación formal estamos con esta red de promotores para tratar de llegar a todas aquellas personas que son muchas que tienen interés por los temas ambientales. A mí me pasa en las recorridas por el país que se acerca mucha gente y me dice ¿cómo puedo ayudar? Quiero dar una mano, quiero hacer cosas. Hace poco en la costa de Maldonado unos vecinos me dicen estamos organizados, estamos financiados, queremos recuperar dunas, no sabemos cómo hacerlo. Hacemos unas cercas, más o menos bajamos un tutorial de YouTube y lo vamos haciendo, no sabemos si está bien, precisamos ayuda. Pero toda esa sociedad organizada que existe y que está, y gente que tiene inquietudes, los vamos a tratar de formar. Y continúa. Esta es la primera ronda. De mitad de año para adelante haremos otro taller en lo que llamamos círculos de aprendizaje permanente. El año que viene arrancaríamos otra tanda de promotores ambientales y así, ¿no? Y pensamos en un primer encuentro sobre finales de año, ¿no? Si nos permite la pandemia. Peña, estos conceptos, digamos, logros, acciones, van a estar incluidos en el discurso del presidente, y ahí le pregunto porque cada ministerio tuvo que presentar su informe. ¿Eso está incluido? Bueno, cuando hicimos el informe, nosotros porque nosotros no tenemos todavía un año, ¿no? A diferencia de los otros ministerios. Nosotros arrancamos en septiembre, efectivamente, a trabajar. Y cuando hicimos la rendición de cuentas, que fue sobre finales de año, teníamos esos meses de trabajo, ¿no? Y allí lo que más sabían era en aquel momento, vamos a hacer esto o vamos por tal lado. Hoy ya estamos comenzando a concretar algunas de estas iniciativas que ya están lanzadas, ¿no? Pero muchas de las cosas que seguramente diga el presidente tiene que ver con aquellos objetivos macro que estamos teniendo, que son fundamentales y que son los que definimos en su momento. El agua, calidad y cantidad, lo que vos señalabas en cuanto a la calidad de agua, lo que tiene que ver con las floraciones, con las cianobacterias. Eso es un abanico muy grande de acciones a tomar. La mayoría tienen que ver con la cuenca, con el lugar donde se produce, donde se generan, digamos, transformaciones que luego van a los cursos de agua, ¿no? Porque en realidad las cianobacterias son consecuencia del cambio de la componenda, no de las nutrientes de los ríos, lagos y arroyos. Entonces eso es lo primero que hay que trabajar. Y luego ver la posibilidad de aplicar alguna tecnología, ¿verdad?, en la fuente. Pero en materia de calidad, a su vez, hay otras cosas que atender, y en materia de cantidad también, porque este año, por ejemplo, con la sequía pronunciada que tuvimos, bueno, nuevamente tuvimos luces amarillas sobre el abastecimiento al área metropolitana de agua potable y hubo problemas en algunos lugares del país y, bueno, son los que junto a vos estamos tratando de solucionar. Allí tenemos la aspiración de encontrar en este quinquenio una solución de fondo, ¿verdad?, al problema del abastecimiento al área metropolitana, fundamentalmente a Montevideo. Ese problema tiene que estar solucionado en este quinquenio y estamos ya tomando decisiones. Hemos decidido avanzar sobre la consolidación de la posibilidad de una toma de agua potable en el Río de la Plata, que bueno, precisamente complemente la actual planta de aguas corrientes, y de ese modo terminar con la dependencia de una sola planta, ¿verdad?, de una sola fuente, que es lo que tenemos hoy. Dependemos de un río, una fuente, el Santa Lucía, y de una sola planta. Cualquier cuestión grave allí compromete el abastecimiento. ¿Dónde estaría ubicada la toma del Río de la Plata? Esa toma estaría ubicada a la altura de Arasatí, entre Arasatí y Cufré, departamento de San José, que es donde está estudiado por OCE, los episodios de salinidad son muy bajos. Allí se potabilizaría y se enviaría a Montevideo. Estamos avanzando en estudiar la factibilidad. Hemos decidido estudiar la factibilidad de esta propuesta. Ya hay una primera propuesta, ahora vamos a estudiarla
finamente, digamos, los números y el detalle, así como su forma de financiamiento. Pero es el camino en el que vamos avanzando. Esperamos tener antes de finales de año novedades en este sentido. Y el otro tema... Sí, termino con el tema. Sí, y el otro tema importantísimo para nosotros en este año 21 es el tema residuos, ¿no? Nosotros el 16 de diciembre lanzamos la construcción del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos que prevé la Ley 19.829. Ya estamos próximos a comenzar las reuniones de la Comisión de Coordinación Política del Plan de Gestión de Residuos. Es una comisión de alto nivel político que la integran 3 intendentes, el ministro de Ambiente, el subsecretario de Ambiente y el subdirector de OPP. Son 6 personas políticas con un espejo como equipo técnico poniéndole rumbo a esto. Nuestra idea es tener en noviembre presentado el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, una mirada nacional integral para la gestión de residuos. No olviden ustedes que la ley dice que en 3 años, desde el 1 de enero que ya comenzaron a correr, en Uruguay no pueden haber más vertederos a cielo abierto. Y es una realidad bien distinta de la que tenemos hoy. Esos son 2 temas bien puntuales, urgentes diría yo. Y el más trascendente que tiene que ver con ambiente es un tema que ha estado arriba de la mesa en los últimos días, de manera más pronunciada luego de las declaraciones de Gates, ¿no? Que tiene que ver con esa certificación, con esa demostración de que Uruguay produce y que produce de manera natural. Entonces allí Uruguay tiene que medir en biodiversidad, tiene que medir en suelo, tiene que medir en agua, tiene que certificar y de ese modo poder demostrar internacionalmente que es un productor sostenible de alimentos, un productor natural de alimentos. Y eso para nosotros es muy importante. Si ustedes me preguntan qué es lo más trascendente desde la visión del Ministerio, es esa, porque eso tiene que ver con una visión de país de aquí a 30 años por lo menos. No tiene que ver con el ministro Peña ni con este equipo. Certificar la producción cárnica de manera natural y tener además medidas de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero, que es el metano de las vacas. Todo eso hay que medirlo. No solo hay que medir lo que se emite, que hoy más o menos se mide, o sea, más o menos no, se mide y se calcula. De hecho, nuestro ministerio, la Dirección de Cambio Climático, es quien lleva los inventarios de gases de efecto invernadero en el Uruguay. Pero hay que medir también lo que se captura, ¿no? Lo que captura el campo natural, lo que captura la forestación, que es mucho, y cuál es el balance del Uruguay. Y así aspiramos a que Uruguay tenga un balance por lo menos neutro en los próximos 30 años. Ese es un objetivo que hay que marcarse como país, porque se nos va la vida en eso. Quizá este ruidito que generó lo de Bill Gates sea una alarma para decir, en esto hay que trabajar, ¿no? En esto hay que trabajar porque Uruguay produce de un modo distinto, pero eso hay que distinguirlo. Y eso además vale. Y el Uruguay, desde mi punto de vista, va a continuar siendo un productor de alimentos y su futuro va a seguir siendo un productor de alimentos, produce muchas veces más de lo que puede consumir, su destino va a seguir así, obviamente que con otros rubros e incorporando tecnología y demás, pero la base de la economía nacional va a seguir siendo eso. Uruguay se juega mucho en esto y ese es el objetivo más trascendente, digamos, que tiene el Ministerio de Ambiente, ponerle rumbo a eso. En el mundo, el Ministerio de Ambiente es el Ministerio de largo plazo, es precisamente el que mide estas cosas, el que ve estas cosas. Y yo creo que al ser un ministerio nuevo, tenemos la oportunidad de construir una política de Estado en esto. Ya nos quedan pocos minutos. ¿Estos compromisos puntuales van a estar entonces en el discurso del presidente? No sé qué va a estar en el discurso del presidente. Fue insumo del ministerio enviado al presidente para el presidente sabe que seguimos muy de cerca esto. Él comparte esta línea, es central, digo, en su forma de pensar. No sé qué es lo que va a anunciar porque no me animé a pedirle el discurso, pero digo, esas son las cosas que nosotros tenemos. Seguramente hay mucha cosa que se hizo, hay mucha cosa que se ha hecho en materia de control ambiental, hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, hoy los efluentes, ¿no? que generan el 80%, las industrias que generan el 80% de efluentes que hay en la tarea industrial del Uruguay están monitoreados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. O sea, hoy en los monitores del Ministerio de Ambiente se puede ver tal planta, tal otra, qué es lo que está tirando y en qué niveles está, y si pasó por encima del nivel, nos aparece una alarma. Digo, son cosas en las que ha avanzado el Uruguay
y las que tiene que seguir avanzando, y también quizá algo de eso esté en lo que pueda decir. Ministro, ya tenemos que ir cerrando, pero tengo la pregunta de UPM, tengo la pregunta de la ley de forestación y voy a ir con una que viene de los televidentes que me acaban de pasar desde producción, que hay preocupación en la zona de la ciudad de la costa porque se están rellenando los lagos de Calcaño con basura, según advierten algunos vecinos. ¿Hay algún control, alguna constatación de que esto sea así? Bueno, la semana que viene, tenemos reunión con los vecinos. Allí hay todo un tema con los lagos, porque los lagos son artificiales, ¿no? No son lagos naturales. En un tiempo histórico se entendió que había que rellenarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el material de la construcción de Giannatasio fue a parar a estos lagos y se fueron rellenando. Mientras tanto, la ciudad fue avanzando. Hoy no se recomienda que se rellenen porque, por ejemplo, cuando llueve mucho, gran parte del agua va a estos lagos, ¿no? Entonces, el haber rellenado genera inundaciones o genera problemas que antes no había. Allí hay todo un tema. Por más que sea artificial, hoy no sería bueno rellenarlos, ¿no? Entonces, hay problemas de manera permanente con esa transición que ha habido y con ese cambio de criterio, digamos. Fíjense ustedes que hay casas, hay casi barrios arriba de lo que fueron los lagos en su momento en Ciudad de la Costa. Eso fue toda una construcción de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que hay una denuncia, el Ministerio actúa, recorre. La directora de Aguas estuvo recorriendo los lagos la semana pasada. Estamos con el tema en el radar, sí. Bien, ¿cómo se va a proceder? Desde Cabildo Abierto se insiste en seguir adelante con la ley de forestación, se apela a que el presidente no la vete. Usted ya había manifestado la posición de su partido y personal de que por lo menos el camino no era ir por la vía de una ley. ¿Cómo van no sé si ya comenzaron las negociaciones, en qué están? No, a nivel del Senado no se ha comenzado a trabajar con la ley. Obviamente va a ser la instancia de discusión porque no la hubo en diputados. En diputados la ley se votó rápidamente, nosotros no fuimos consultados, por ejemplo, así que la discusión se va a dar allí. Nosotros con respecto a la ley tenemos una posición clara, no estamos votando la ley, hablo de todo el Partido Colorado. No nos parece que sea la herramienta para esto una modificación de la ley que trascienda además al tema forestal porque genera incertidumbres. Entonces nos parece que no es una buena decisión. Lo que yo sí he dicho públicamente es que algunas de las inquietudes planteadas en la exposición de motivos son atendibles y uno las puede hasta compartir, ¿no? Entonces yo creo que la forestación tiene margen para seguir creciendo en el Uruguay. Tenemos 1 millón y algo de hectáreas forestadas contra 4 millones de aptitud forestal. Eso sí, hay que ordenar ese crecimiento. Ese crecimiento debe ser ordenado, no se puede forestar en cualquier lado. En eso estamos de acuerdo. Por eso hemos comenzado, apenas comenzamos a trabajar, le dedicamos meses en silencio a este trabajo, presentamos una propuesta que denominamos cambios en los criterios, ¿verdad?, de evaluación de los proyectos forestales. Hoy existen ya criterios para evaluar los criterios y para autorizarlos o no. Estamos proponiendo una actualización de estos criterios, teniendo en cuenta algunas de las cosas que incluso están en la exposición de motivos del proyecto de ley. Nosotros creemos que en forestación debe cuidarse agua, suelo y biodiversidad y que cada caso debe analizarse y que la decisión debe ser técnica. ¿Por qué aquí sí, por qué aquí no? Con criterios claros y no así al barrer. Esa propuesta se la presentamos a la Dirección Forestal. No es nuestra obligación, es nuestra competencia, pero creíamos que quien trabaja en el tema tenía que participar. Queremos hacer las cosas así, en ambiente, o sea, en diálogo con los actores, no los ponchazos, no imponiendo. Se lo presentamos a la Dirección Forestal y también se lo presentamos a la Sociedad de Productores Forestales que han hecho su devolución. Y en estas horas estamos cerrando el documento de una resolución que, a nuestro juicio, ordena, ¿verdad?, el crecimiento forestal teniendo en cuenta estas 3 variables que son las que deben tenerse en cuenta en materia ambiental. La ley no tiene mucho de ambiental, la ley es mucho más económica, o sea, habla más bien de suelos y habla más de por qué aquí sí, por qué aquí no. No es una ley que tenga un gran componente ambiental, quizá desde mi punto de vista no tiene nada que ver con ambiente, tiene que ver con dónde se quiere forestar y dónde no. Una lucha más vieja que el Uruguay. La propiedad de la tierra. La última, UPM, las observaciones que hubo, las sanciones que hubo a la construcción de la planta de afluentes, ¿cuándo se levanta? La empresa presentó una información un poco más suave que su palabra, que fue un poco más tajante. ¿En qué estamos? ¿Con qué se tiene que quedar la gente? Que siempre está el tema de la contaminación y el daño al medio ambiente por esa empresa. Rápidamente por el tiempo. El proyecto de UPM se divide en muchas partes. Está dividido, ¿verdad?, en decenas de subproyectos. No hablo de la planta de Paso de los Toros.
Uno de estas partes es la construcción de una planta de efluentes, que es donde se va a tratar todo lo que sale de la planta industrial para luego volcar al río. La tecnología está aprobada, la construcción todavía no. Está por ser aprobada en estas horas. Fue una inspección del ministerio, constató que habían comenzado a construir, se intimó, pararon y se los va a sancionar. Eso es lo que pasó. Bien. Cuando estén autorizados podrán construir, no antes, como cualquier hijo de vecino. Bien, muchas gracias. Ministro, muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Así ha estado junto a nosotros el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente con el móvil.